En el año 2019 estamos conmemorando el 500 aniversario del fallecimiento de uno de los más grandes genios de todos los tiempos, Leonardo da Vinci. Con motivo de esta efeméride, el Museo de Bellas Artes de Valencia ha programado la exposición Teste Grotesche, en la que se muestra un pequeño pero singular conjunto, único en España, de aguafuertes derivados de dibujos de Leonardo da Vinci, pertenecientes a la colección Mariano Moret. En algunos casos, como en los aguafuertes de Wenzel Hollar, la relación con las obras de Leonardo es directa, ya que copian dibujos suyos que en el momento de la creación de los grabados en el siglo XVII formaban parte de la colección del conde de Arundel y que pertenecen actualmente en su mayor parte a la Royal Collection, conservándose en la biblioteca del Castillo de Windsor. En otros casos, los dibujos originales de Leonardo se habían perdido, por lo que Hollar se basó en copias realizadas por discípulos de Leonardo, como su favorito Francesco Melzi. La danza morisca de Daniel Hopfer es otro ejemplo de vinculación de una estampa de la colección Mariano Moret con una obra de Leonardo da Vinci. Esta dependencia no es tan obvia como los aguafuertes de Hollar, ya que no se conserva el dibujo original que pudo servir a Hopfer de modelo para realizar su grabado. De este modo, al mismo tiempo que se muestran al público unas obras poco conocidas y en gran parte inéditas, se ha intentado desentrañar la red de dependencias que las conectan entre sí, buscando las fuentes originales que pudieron inspirarlas. En 1636, el grabador Wenzel Hollar entró al servicio del conde de Arundel, que era uno de los más importantes coleccionistas de arte de su tiempo. Su colección contaba con decenas de esculturas antiguas y más de 100 bustos de mármol, además de numerosas pinturas y dibujos de los principales maestros, así como cientos de manuscritos de gran valor. Una colección que Arundel había recopilado por toda Europa y que podría compararse con algunos de los grandes museos de la actualidad. La misión de Hollar era realizar un paper museum, una especie de catálogo ilustrado de la colección con grabados que copiaran las obras que la componían. Esto se desprende de las inscripciones Ex Collectione Arundeliana que aparecen en algunas estampas de Hollar que copian obras de Durero, Holbein o Leonardo da Vinci que pertenecían a Arundel. En cualquier caso, este catálogo nunca se concluyó, ya que la guerra civil en Inglaterra primero y la muerte de Arundel y la dispersión de su colección después impidieron que esta ambiciosa empresa viese la luz. Sin embargo, nos quedan como testimonio las estampas que Hollar grabó, en su mayor parte a partir de 1644, ya viviendo en Amberes, a partir de los dibujos que realizó cuando estaba en Inglaterra al servicio del conde de Arundel. Entre los grabados realizados por Wenzel Hollar sobre obras que pertenecieron a la colección del conde de Arundel, se encuentran un gran número de aguafuertes realizados a partir de dibujos de Leonardo da Vinci, en su mayor parte cabezas grotescas. Se desconoce en qué momento llegaron a Londres los dibujos originales, que habían sido comprados por Arundel a Pompeo Leoni en Madrid. A Leonardo da Vinci le gustaba dibujar las personas más extrañas con las que se cruzaba por la calle, en el mercado o en las tabernas. Dibujaba a los enfermos y a los tullidos que se encontraban en los hospitales o en las puertas de las iglesias. Les retrataba con bocetos rápidos en cuadernillos que llevaba encima, a los que él llamaba piccoli libretti. En estos cuadernillos recopilaba aquellos rasgos faciales que más le llamaban la atención por su singularidad. Después, estas pequeñas cabezas grotescas, o como él las llamaba, visi monstruosi, eran copiadas una y otra vez por sus discípulos en el taller, ya que tenían principalmente una finalidad didáctica. Esta misma finalidad didáctica fue la que motivó que los grabados de Hollar con cabezas de Leonardo fueran impresos varias veces a lo largo del siglo XVII en numerosos cuadernos de modelos para artistas. Hay que destacar la importancia de las estampas de Hollar para la difusión de la obra de Leonardo,
ya que los dibujos originales, que hasta ese momento solo habían sido accesibles a un pequeño número de personas, se reproducían a gran escala por primera vez, y durante casi un siglo los grabados de Hollar fueron la única vía de acceso a los dibujos de Leonardo. La danza morisca de Daniel Hopfer es un aguafuerte extraordinario que tradicionalmente se ha considerado una versión de un grabado a buril italiano firmado con el monograma SE, cuya única copia se conserva en la Galería de los Uffizi de Florencia. Ambas obras presentan grandes coincidencias, pero también pueden observarse algunas diferencias notables que nos han hecho cuestionar la hipótesis tradicional de la dependencia directa de una obra de la otra. Las dos estampas muestran deudas con la obra de Leonardo da Vinci, pero estas son mucho más evidentes en la estampa de Hopfer, cuyos personajes presentan una caracterización mucho más leonardesca que los del grabado de los Uffizi. La obra se analiza en profundidad en el catálogo de la exposición y se muestran los fuertes nexos de muchos de los personajes de la estampa de Hopfer con dibujos conservados de Leonardo da Vinci, lo que nos ha llevado a pensar que la obra de Hopfer podría derivar de un original perdido de Leonardo. A partir del siglo XVI, las teorías sobre la expresión de las emociones alcanzaron una gran difusión gracias a la literatura artística. Entre los textos que gozaron de mayor popularidad destacan el Tratado de la Pintura de Leonardo da Vinci, las Vidas de Vasari y la Fisiognomía de Giovanni Battista della Porta. En sus escritos, Leonardo analizó la anatomía humana a partir de sus observaciones del natural, pero también la exteriorización de las pasiones del alma a través del rostro, considerándolo depositario de la identidad del individuo. Habrá que esperar hasta el año 1651 para que gran parte de sus textos se publiquen bajo el título de Tratado de la Pintura, en el que se recogen sus principios sobre la representación de los individuos y donde Leonardo destaca la importancia de la expresión de los moti mentali o movimientos del alma. Vasari, en el capítulo dedicado a Leonardo da Vinci, sus vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos, publicado en 1568, nos habla de la minuciosidad de Leonardo para buscar los tipos humanos que encarnasen a los apóstoles en su última cena. Concretamente cita la especial dificultad que tenía Leonardo para encontrar a alguien con un rostro, en palabras textuales, tan villano e innoble que representase la maldad de un ser tan ruin como Judas. Della Porta, influenciado por el ejemplo leonardesco, publicó De Humana Fisiognomonia en 1586, convirtiéndose desde el momento de su publicación en el principal tratado que divulgaría las teorías fisiognómicas por toda Europa. Su éxito se basó principalmente en que ilustraba los diferentes humores y temperamentos con imágenes muy elocuentes,
relacionando los rasgos físicos con cualidades morales a través de su parecido con los animales. Basándonos en estas teorías fisiognómicas y de la expresión de las emociones, hemos estudiado dos obras singulares del Museo de Bellas Artes de Valencia, como son las postrimerías de Giovanni Bernardino Azzolino y el tríptico de los improperios del Taller del Bosco, y las hemos incorporado al discurso expositivo para que el público tenga la posibilidad de contemplarlas desde nuevos parámetros.